Bienvenidos a los que nos acompañan hoy domingo 27 de junio del año 2021. Tenemos hoy en el programa a un invitado de la ciudad de Medellín, el doctor Jorge Alberto García Ortega. Él es experto en fertilidad humana, es médico cirujano egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y es especializado en ginecología y obstetricia y en esta área de fertilidad humana. Él escribió una novela que se llama La Donante, que publicó él mismo y que es uno de los objetivos primordiales de esta invitación. El doctor García es una persona muy reconocida en el campo en el cual él trabaja y entonces creo que también podemos aprovechar su presencia para hablar de esos temas que son de interés para todos en algún momento y porque yo que soy abuelo feliz de 2 niñas y un niño, sé la importancia que es para las familias la ayuda de los especialistas, porque en este caso estas 3 criaturas nacieron con esa ayuda que fue indispensable. De modo que por eso me alegra mucho tener aquí al doctor José Alberto García y porque él trae en el comienzo de su libro una frase de García Lorca: Señor, que florezca la rosa, no me la dejéis en sombra. Y me hizo acordar de una frase de George Bernard Shaw que decía que la vida es una llama que se está siempre consumiendo, salvo cuando nace un niño. Entonces, esa es una frase muy bella y para alguien que trabaja en ese oficio de ayudar a traer niños al mundo, pues es una oportunidad muy grata de poder conversar con Jorge Alberto sobre esto. Voy a hacer una reseña de mi lectura del libro. El libro es una novela y en lo que me haya equivocado, pues en este resumen le pido a Jorge Alberto que me corrija y luego entramos a hablar más del libro. La historia, para resumirla, es la de una colombiana que en el libro se llama Marley Tatiana Montoya. Así es. Que fue adoptada en Alemania y que luego estuvo trabajando en Suecia haciendo una pasantía en una compañía naviera y vivía en Estocolmo con 2 compañeras cariocas y conoció en esa empresa donde estaba haciendo su pasantía al presidente de la compañía, a un magnate sueco que se enamoró de ella, que se casaron. Y primero que todo, Jorge Alberto, qué capacidad, qué soltura para escribir en un médico. Bueno, Porque muy buenas noches. Gracias por su invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando en esta tertulia tan interesante. Primero, gracias, porque uno tiene que ser muy agradecido. Es ahí en el inicio de mi obra que uno tiene que agradecer y agradecer a la vida, que es lo primero que tenemos, agradecer a un ser supremo y agradecer a la familia. Y eso, mire qué palabras tan bonitas cuando mencionabas ahora de que agradeces tener 3 nietos. Esos 3 nietos son el sol, la luz. Cuando García Lorca mencionaba en Yerma, esas palabras tan duras en el sentido de que necesitaba que floreciera, que de pronto la rosa no perdiera, la flor no perdiera esa oportunidad, porque Yerma es
un poema muy lindo, pero es donde habla de esterilidad, de resequedad, de un desierto, pero no un desierto en la palabra en sí de no, sino un desierto porque no hay luz, no hay esperanza. Entonces, cuando se logra esa energía, se logra la vida, que la vida trasciende, pues eso es lo más bonito, lo más elegante que puede haber. Marley Tatiana es una mujer muy inteligente, es una mujer muy joven, es una mujer muy bonita, es una mujer colombiana que por múltiples situaciones, para que las personas se acoplen al espacio, no puede vivir en Colombia porque su abuela, que es como casi su madre, porque no pudo en un momento determinado la mamá continuar con ellos porque fallece. Entonces, la abuela toma una decisión muy difícil. Una persona pobre, una persona con una energía muy bonita, pero con una tristeza muy grande en el alma, hace que Marley Tatiana y su hermano, los dos, fueron dados en adopción. Uno, Juan Santiago termina en Inglaterra y con un montón de choques en su condición como latino. Marley Tatiana lo sabe causar un poquitico más, es muy inteligente, es muy bonita, es una mujer muy pila y sobresale dentro de su estudio de administración naviera y es buscando una oportunidad de trascender. Ese trascender en toda la obra, pues se menciona en reproducción, pero se menciona en ser para los demás, en buscar la oportunidad de que el fruto llegue a un terreno labrado para poder ser buscado. Es muy difícil. Yo soy buen médico y me considero buen ginecólogo y trabajo hace muchísimos años en reproducción asistida. Mi señora y yo, el libro está dedicado a mi señora y cuando las personas lo puedan disfrutar, se van a dar cuenta que la doctora Madrid, pues es el espejo de mi señora, que también es ginecóloga, trabaja en reproducción asistida, es laparoscopista, bueno, tiene un montón de elementos, pero Jorge Alberto, perdona que te interrumpa. ¿Por qué usan los términos reproducción asistida? porque reproducirse en forma natural, como todos lo conocemos, es muy fácil y lo hemos vivido en el transcurso de miles de cientos de años y de siglos, pero la reproducción asistida es aquella que por alguna circunstancia los seres no logran embarazarse de forma rutinaria, trascender, lograr un embarazo de forma normal, entonces tenemos que acompañarlos de alguna forma. Generalmente es cuando tienen algún tipo de trastorno, tanto el caballero en su calidad de los espermatozoides o las mujeres en su calidad de los óvulos o en las trompas. Ahorita más adelante Bueno, ampliamos un poquitico o el sea que espacio. ese es el término que usan los médicos para la especialidad que tú ejerces y que ejerce tu esposa también. Reproducción Exactamente, la asistida. reproducción asistida es aquella que requiere un tercero, un médico, una enfermera, un grupo, una unidad de medicina reproductiva, en donde se apoya esa oportunidad de reproducción y se hace por medio de algunos otros tipos de procedimientos un poquito más elaborados. Pero entonces te acabo de responder. Pero cuando estás mencionando los nombres de Marley Tatiana y de su hermano, no son los nombres reales, ¿no es cierto? No, y eso es No, lo que quiero decir. Eso es lo que son quiero decir. nombres novelados. Sí, te lo voy a explicar. La intención, Alberto, es que las pacientes, los seres que nos han confiado todos estos secretos, pues se sientan tranquilos. Y por eso tiene dos blindajes. Blindaje número uno, todos los nombres son cambiados. Ningún nombre es el nombre real de los pacientes que alguna vez nos han confiado sus secretos. Y segundo, el nombre artístico, un seudónimo. Yo nunca sabía que tenía que hacer seudónimo para poder hacer eso. Me tuve que arrimar a un abogado y a un grupo de notarios para decirme que tenía que ir al registro civil y cambiarme, pues cambiarme el nombre, no, poner un seudónimo a nombre mío. Me lo puse como Albert George, son mis nombres en inglés, teniendo en cuenta de que salvaguardar mi secreto profesional es muy importante para mí y mis Bueno, pacientes. pues, El día de mañana un paciente se va a sentir de pronto, uy, esta es la historia mía. No es la historia de una sola persona.
Son 5 años que he recopilado todas esas informaciones. Cada vez que iba a un congreso, cada vez que íbamos a una charla técnica en alguna parte del mundo, porque van a dar cuenta que es mucho en Europa, hay en Australia, hay en América del Norte, hay en el mismo Colombia. Entonces, se hacía una recopilación de los lugares, van a ver algún tipo de descripción geográfica, van a ver zonas que son bonitas, pero era con el objeto de salvaguardar la integridad y el secreto profesional. Es como un secreto como del médico, es como el de secreto de un sacerdote, que uno no puede decir, ni puede confiar, ni puede salir a la luz pública esas informaciones. Pero entonces se modifica en el nombre, se modifica en el lugar. Entonces pudo ser algo que le contaron a uno aquí en Colombia, pero se hace en Estocolmo o se hace en Viena o se encuentra en Australia. Entonces la gente como que diluye el espacio y se dice, bueno, esa historia es parecida a la mía, pero no es ni mi nombre ni mi lugar geográfico. Entonces la gente queda un poquito más tranquila frente a eso. Me preguntaste al principio, 5 años de recopilación del tema. Ahora que empezamos pandemia, ahora que empezó esto tan complicado que nos ha tocado, en donde nos tenemos que reinventar, en donde estos espacios virtuales son muy valiosos y muy prácticos, entonces tomé una decisión. Voy a recopilar esto. Teníamos una información ya guardada por unos 18, 20 capítulos ya pensados, escritos y realizados, y acabamos de sacar las conclusiones, los espacios, y la idea era poder sacar, y estoy feliz porque ahorita en marzo pudimos con Autores y Editores, que es una editorial de autopublicación, poder lograr sacar a la luz esta obra y poder dar el milagro de la vida. Este es otro hijo más. Yo tengo 2 hijos putativos, 6.500 hijos. 6.500. Tengo 2 míos y seis Sí. mil quinientos que les ha Qué ayudado a tener maravilla, bebés. Hoy qué nacieron maravilla. 2. Ahorita esta tarde nacieron 2 bebés. Una que se llama Ellen y otro que se llama Federico, perdón, Federico. Y son hijos casi propios de uno porque les ha ayudado a la gente. Mi mamá, muy linda, Amparito, siempre me pregunta cada noche cuando hablamos, me pregunta, ¿hoy hubo milagritos? Y yo, sí, mamá, hoy hubo milagritos. Pues ya salieron los milagritos del horno y ya están saliendo a Y darle alegría a esas 6.500 hijos, ¿en cuántos años, José Alberto? 23 años de trabajo, de hacer lo que a uno le gusta. Desde que yo era muy niño, desde que empecé a hacer la medicina, yo quería ser médico y quería ayudarle a la gente. Lo jocoso de que cuando nace el niño uno le pega la palmada para que el bebé nazca, nunca les pegamos palmadas, siempre los tratamos con mucho cariño, pero esa era mi función en la vida, lograr que haya vida y lograr que las familias se sientan cómodas. Es muy lindo, Alberto, cuando una pareja que tiene dificultad para reproducirse le cuenta a uno toda su historia, uno puede analizar sus casos específicos, se hace un tratamiento específico y cuando se logra eso y se logra tener bebecitos es muy, 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 muy gratificante. Yo Claro, creo que es de las cosas más buenas, pues por yo vivo supuesto. feliz en mi Claro. labor. Y lo que queríamos con esta Pero obra, entonces el libro, los nombres no son reales. todos son Ninguno, ficticios. son el autor los creó esos nombres. Sí, señor. Las historias no es una historia, sino varias historias eh, a lo largo de varios años, Son ¿correcto? muchas historias, Muchas historias. muchas historias compaginadas en una sola para que se concaneten y funcionen adecuadamente. Mira lo que tú dijiste, es complejo, es muy complejo, para mí es muy complejo, que yo no soy escritor, o estoy apenas haciendo los primeros pinos, ahí voy con la segunda obra se va a llamar La Residente, ahorita más tarde hablamos de eso. Pero entonces, la idea es de que uno pueda amalgamar el proceso médico más el proceso de vida que uno ha sentido, lo que uno siente cuando los pacientes lo acompañan y que uno lo pueda plasmar en un lenguaje coloquial que la gente entienda. Porque un término médico, un libro médico, pues sí, lo leen los médicos o lo lee la persona que sabe del asunto y se sienten cómodos con el mismo. Pero si se van a dar cuenta nuestros lectores, esto no es un libro médico, esto es una novela bajo una visión de un médico, pero que pretende mencionar las técnicas de reproducción asistida para que la gente entienda que muchas personas se han beneficiado de esto
Y muchas personas puedan decir, ve, yo tengo algo parecido y probablemente alguien, no es a nombre mío, porque hay muy buenos especialistas en todo este país, en todo el mundo, que hacen técnicas de reproducción asistida muy bien hechas, pero que sepan que existen soluciones a problemas parecidos a los que tienen. Ese es el objetivo del libro, que la gente conozca que hay técnicas de reproducción asistida que pueden servirles. Y la otra ventaja grande es de que todo el mundo piensa que es muy difícil, muy sofisticado, muy costoso, muy difícil. No, ahí lo vas a ver en el libro. La gente muy pudiente, como estos navieros, pero la gente más pobre, la gente que no puede, también puede acceder y puede llegar a un feliz término. Entonces, Bueno, eh, pero antes de seguir adelante, como la sí, historia es tan apasionante del magnate del naviero sueco, eso ujú. sí quiero preguntar si es un naviero sueco, si es si hubo un magnate o si es porque si es la imaginación del autor, maravilloso. Sí, Alberto, la historia en esa parte es muy real. No es un naviero, no es sueco, pero sí es alguien con mucho dinero que vivía en Europa y nos llamó en algún momento, hace como 3 años, y nos dijo, venga, yo necesito que logremos una gestación. La señora no podía embarazar fácilmente porque tenía una enfermedad que se llama endometriosis. Endometriosis es que por alguna circunstancia la señora no menstrua bien, no menstrua hacia fuera de su cuerpo, sino que se queda dentro del útero y por alguna circunstancia no logra embarazar fácil. Entonces, el médico Hermenegildo, ahorita te cuento por qué le puse Hermenegildo, pero entonces, Hermenegildo Villa Nieto, que es un médico muy inteligente español, muy grueso en su actuar, muy tosco, pero muy inteligente, le menciona que necesita una técnica de reproducción asistida con un óvulo donado. ¿Qué es eso? Es coger el óvulo de una mujer muy joven, muy sana, muy aliviada, coger el esperma de su marido afuera, formar embriones afuera y colocarlos dentro del cuerpo de la persona indicada, de la persona que quiere tener bebés, para lograr eso. Entonces ella dice, bueno, entonces si yo tengo que hacer eso, ella quería mucho y ella es una mujer trigueña, una mujer muy hermosa, una mujer muy inteligente, pero muy colombiana. Le gusta el buñuelo, le gusta la salsa, le gusta la rumba. Allá en Bucaramanga les gusta bailar y les gustan aquí los paisas y todas estas cositas que tienen su salsa. Y ella dice, yo no quiero una donante que sea nórdica, que sea cuadriculada como los alemanes o los europeos, los nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, todos son muy parecidos. Entonces, ella no quería una persona que fuera donante con esas características, sino que quería que fuera con sus características y que fuera trigueña. Ahí viene el proceso importante que el naviero acepta esa realidad y dice, yo te quiero tanto que no me importa que mis hijos sean más latinos, que tengan más sangre latina, que sean más trigueños que soy yo. Imagínense cómo será un naviero sueco de ojos azules y de 1,85, blanco, grande, deportista, porque te vas a dar cuenta que Peter Hieronymus es una persona deportista que participó en unas competencias de Juegos Olímpicos, es una persona de esa contextura muy alto, muy grande, muy fuerte, pero acepta en un momento determinado, por amor, que su esposa tome la determinación de utilizar una donante de características latinas. Y o sea, de su misma cultura, que Claro. tiene todo el sentido para ella tener unos hijos que tengan la cultura de ella, no de su Sí. marido. Y su marido acepta esa solicitud que ella hace. Pero mira qué tan importante lo que acabaste de mencionar. Cuando dos seres se reúnen, cuando se reúnen los gametos de un hombre y los gametos de una mujer y forman un nuevo ser, ese ser es nuevo, ese ser es inteligente, ese ser es diferente. Es decir, tú te pareces a tus padres, tú te pareces a tu hermana, yo me parezco a mi hermano, pero no somos iguales. Cada uno tiene un campo diferente y su genética es diferente. Entonces, ahí hay una compaginación muy interesante de sangre latina, pero de sangre nórtica, vikingos, emprendedores, navieros. Es decir, que esos hijos son unos potenciales grandísimos y esa es la ventaja. Cada vez que nos reproducimos, nuestros hijos van a ser mejores que nosotros porque van a sumar lo bueno que yo tenía, lo bueno que tiene mi esposa y lo bueno que tiene la genética de las familias de cada uno. Eso es la ventaja y por eso es que los seres humanos hoy en día somos más inteligentes,
o al menos tenemos una potencialidad de inteligencia diferente que nuestros primates de hace muchos años, porque cada vez la genética va dando mejor especialización y mejor oportunidad de sobrevivir. Bueno, pero yo sí quiero preguntar algunas cosas concretas Claro. que quiero saber, por ejemplo, si la hermana del naviero o del magnate o del hombre de gran fortuna que conoce a esta trigueña antioqueña, sí es cierto que trató de sabotear el matrimonio y le ofreció primero 100.000 coronas suecas para que ella se fuera, después le subió a 500.000, o si eso es la imaginación de Albert George. Imaginación de Albert George con una tilde de realidad. No le ofreció tanto dinero, pero sí hizo todo lo posible para que ese amor no siguiera adelante. Y te vas a dar cuenta, no voy a espoliar mucho ese término, no sé si te gusta, no voy a adelantar mucho para que la gente pueda orientarse después y leerlo, pero la idea es de que la realidad de la boa constrictor, como le dice el hermano a su hermana, Anika es una persona muy difícil, es una persona que desde niña ha tenido muchos problemas porque tuvo un choque muy complejo, pero tiene una realidad escondida. Esa realidad que yo quiero que quede escondida en esta comunicación de Alberto Donadido y Albert George, esa realidad escondida es una realidad que modifica desde todo punto de vista esa tristeza en el alma que lleva Nika y que la trata de demostrar haciendo todo lo posible. Es muy triste para una mujer tener que hacer todo lo posible para que su hermano no se case, su hermano no tenga hijos, su hermano, ella le ofreció al hermano que abortara cuando estuvieran ellos en embarazo. Marlita Tatiana y Peter aborrecieron de una forma tal ese tipo de cosas que los ahuyentó completamente de la relación con Anika, y la mamá, Elena, es una mujer pues muy calculadora, que conoce el espacio, pero tiene un problema gravísimo con el licor, tiene un problema gravísimo de penas anteriores que no son capaces de como de resolver en las primeras páginas del libro. Al final lo vas a ver que se resuelve, pero la realidad es de que estas dos personas, estas dos espacios de la moneda, toda la familia Gustafsson, que no era Peter, sino los demás, trataban al máximo de que esta bonita relación no se diera. Y eso es lo bonito, que Marley, Tatiana y Peter, de una forma, diría yo, maratónica y de una forma heroica, logran sobrevivir a todos estos ataques, ataques jurídicos, ataques de forma directa, ataques de forma indirecta, violenta, porque hay un capítulo que doña Anika contrata algún tipo de personas no monsantas aquí en Colombia para tratar de vulnerar esa realidad frente al proceso. Elementos de novela muchos hay en este libro. Por eso es que uno quiere saber cuáles son del autor, cuáles son reales, cuáles son ampliados. La mayoría, por no decir todos, son reales, basados en pacientes específicos, pero adornados con cosas, elementos importantes. A mí me gusta mucho la historia de John Grisham, que habla mucho sobre sobre derecho. El señor es un abogado y tiene muchas novelas muy interesantes. Ahora Dirk es un autor europeo de características muy bonitas, y me encanta este claroscuro, lo vas a dar cuenta, el hecho de que al mismo tiempo uno en la novela puede ver la visión de Peter, pero al mismo tiempo en el mismo capítulo o en el capítulo que sigue, la visión de los abogados, pero al mismo tiempo la visión de los que están encima. Entonces a mí me parece muy interesante que solamente modificando la fecha o la hora del proceso, hay varias observaciones del mismo hecho que está ejerciéndose en ese momento. Entonces, Marley Tatiana estaba viendo cómo el gran jefe la coqueteaba,
la trataba de conquistar, pero sus amigas estaban viendo cómo el gran jefe había escogido a Marley Tatiana, que era la más chiquita, la peque, la morena, entonces se sentían celosas, pero al mismo tiempo la madre de Peter y Elena estaban viendo cómo su estabilidad económica y financiera y de poder se iba modificando. Entonces, mira que es el mismo hecho, un par de personas conociéndose y enamorándose, pero visto desde 3, 4, 5 puntos de vista, y me interesa mucho que la gente lo disfrute, porque es un claroscuro interesante. Depende de quien lo esté leyendo, de quien lo esté escuchando, y el capítulo modifica frente a un espacio. Hay un capítulo muy duro, es un capítulo muy fuerte, es un capítulo que va muchas veces contra no la dignidad, pero sí contra lo que uno conoce normal, que es un capítulo hecho en Anand, India, en donde Anika, de una forma, llamémoslo grotesca, pretende que su estabilidad económica y poderío no se vea vulnerado por lo que está haciendo Peter y su señora. Y opta por un útero subrogado, es otro término bastante grueso que ha sido muy difícil que la gente lo conozca realmente. Este lugar de la India, hace muchas décadas, era dedicado y se conocía el Valle de la Leche, era el Valle Blanco, era el lugar donde la gente tenían cabras y tenían leche en un lugar que es muy árido. La India es muy árido, es muy desértico. Después de eso, se empezaron a formar unidades de medicina reproductiva ya, casas o hoteles con especie de forma de clínica, tratar al máximo de que mujeres muy pobres pudieran tener en su cuerpo embarazos de personas que tenían alguna dificultad o algún problema para embarazarse. Recuerde que la India fue muchos años, pero muchísimos años, fue una colonia de Inglaterra. Entonces, muy frecuentemente la gente pudiente de Europa, de Gran Bretaña, de Reino Unido, que no podía tener sus hijos o que no quería, ahí viene un problema ético difícil, de no poder o no querer tener hijos, pues entonces hacían técnicas de reproducción asistida, formaban embriones y los colocaban dentro de mujeres muy pobres de la India, que era la única forma de poder subsanar y de poder salir de la pobreza. Ese capítulo en donde en la doctora Kumari, donde la gente, la oportunidad, cómo se describe ese lugar, cómo se describe un lugar muy lindo, lleno de flores, pero muy triste en el sentido técnico, que la gente está casi secuestrada en unos hospitales única y exclusivamente como una fábrica de bebés. Es muy duro, es un capítulo muy fuerte. Cuando mi editor, Francisco, mmm, nos ayudó a recopilar este espacio, me decía, ¿y por qué no ponemos este capítulo de primero, antes de su proceso administrativo legal del de Marley Tatiana? Este capítulo es un capítulo muy fuerte y es un capítulo que conexa al lector con el espacio. Y yo le decía que por eso mismo no consideraba que fuera el primer capítulo, sino que fuera un poquitito más allá. Es un capítulo que el título es muy duro, dice La vida por un refrigerador. Es muy triste, Alberto, que cuando uno lo motiva a tener un hijo, sea para poder tener una nevera, un refrigerador en la casa, para poder comer y que los hijos puedan comer después. Eso es muy duro. Entonces, a mí me parece muy interesante. Esta técnica en la India ya fue regulada, hoy ya no se hace en forma rutinaria, sino que ya se hace muy específico, pero hay otros lugares del mundo. Estamos hablando de la antigua Unión Soviética, Yugoslavia, en Bosnia y Herzegovina, todavía algún tipo de espacios de la antigua Yugoslavia, antigua Rusia, que como en el resto de Europa no se permite esa técnica, lo hacen allá y se aprovechan muchas veces de la pobreza o de pronto de la necesidad de las personas que viven en esa zona. Bueno, hablemos, Jorge Alberto, de la parte médica del procedimiento de reproducción asistida que se usó para ayudar a Marley Tatiana, que es
repetimos, son nombres ficticios, no son nombres reales, pero sí es importante conocer cuál es el procedimiento, cómo opera, qué alternativas había al procedimiento que se adoptó. Cuando hay una disminución importante en la calidad de los espermatozoides de un caballero, se optan por técnicas de reproducción asistida que se llaman fertilización in vitro. Ese es el nombre común. ¿Qué es fertilización in vitro? Fertilización in vitro es todo lo que se hace fuera de la cavidad uterina, fuera de las trompas, y el nombre es muy bonito porque dice in vitro, en latín es en un vidrio. La gente lo conoce como bebé probeta. Hoy en día, ¿cómo se hace esa técnica? Se cogen los óvulos afuera, se cogen los espermatozoides afuera, no en la trompa de falopio, se forman los embriones en el laboratorio, son células pequeñitas. Hoy en día se hace el ICSI. El ICSI es coger los ovulitos. Al coger el ovulito, el espermatozoide se entra con una pipeta muy pequeñitica dentro de la cavidad, dentro del ovocito, se forman embriones y empieza la vida. Empiezan 2 células, empiezan 4 células, se desarrollan a 8 y son seres que son potenciales y van a crecer y van a estar bien. Son seres iguales a cualquier otro ser humano. En este momento hay más de 15 millones de bebés probetas que están activos en este momento desarrollándose. Es una técnica ya muy desarrollada. Hasta el 2% de la población mundial se calcula que dentro de muy poquito va a ser por técnicas de reproducción asistida de alta definición. Y es muy bonito porque si la gente no opta a estas técnicas, probablemente no hubiera logrado reproducirse. Entonces ahí es donde nosotros empezamos con esas técnicas de reproducción a describirlas en el libro, no solamente con Marley Tatiana, que logró su gestación, sino con la donante, Carito Arismendi, que dentro de su proyecto de vida, es una cosa también un poquito compleja, ella tomó una decisión de vida porque por alguna circunstancia su esposo, el papá, Peli Crespo, no pudo seguir adelante la vida, lo mataron. Entonces ella tomó la decisión de que iba a ser mamá, pero mamá de corazón, mamá de cariño. Quería que sus hijos pudieran tener lo que ella no lograba tener por su situación económica, y fue una muy buena donante, regaló muy buena calidad de óvulos y tuvo bebés que pudo ayudar bastante a parejas que querían estar con ese espacio. ¿Cómo, Técnica de cómo se reproducción sabe, asistida. cómo se sabe que son óvulos idóneos para ese fin? ¿Cómo se hace ese estudio Son, en la donante? las donantes son personas, las donantes son personas fenomenales, son mujeres jóvenes, menores de 30 años, son personas que han tenido la oportunidad ya de embarazar, ya tienen hijos, son personas muy sanas, que ejercen una sexualidad muy respetable, muy sana, son personas que se le hacen un montón de exámenes, examen de cariotipo, para saber que no tengan enfermedades cromosómicas fácilmente transmisibles, otro examen que se llama secuenciación, que es para saber si hay algún tipo de genes que van a tener de pronto algún trastorno después. Se les hace en este momento un examen psicológico, un examen de su vida administrativamente, que su vida sea una persona sana. Son personas muy inteligentes, la mayoría son estudiantes, nuestras donantes son personas estudiantes universitarias, muy respetuosas, menores de 30 años, y lo más importante, que las motiva esa energía de poderle dar vida a otras personas y poder tener esa alegría de que otras personas puedan ser madres. Las donantes generalmente son de voz a voz, no es uno poner un aviso en un periódico, ahora en redes sociales, no, es de que una amiga, una niña muy formal, muy querida, que fue donante, le dice a su amiga, le dice a su vecina, le dice a su compañera de estudio, le dice a su compañera de trabajo, mira, y tú no estás interesada en regalar vida, entregar vida. Entendemos que cada mes una mujer ovula un huevo, o cada mes, o si no ovula, si está tomando un anticonceptivo, pierde los huevitos. Las mujeres tienen un número finito de huevos. Las mujeres, diferente a los hombres, que producimos espermatozoides toda la vida, un señor de 70, 80, 90 años puede seguir produciendo espermatozoides. Las mujeres tienen un número finito de huevos, que son alrededor de 500 huevos, Alberto. Entonces uno dice, una mujer desde los 12, 14 años hasta los 48 que puede reproducir, va a producir alrededor de unas 500 ovulaciones. Después de esas 500 ovulaciones, el número finito se acaba. Entonces hay muchas mujeres que por alguna circunstancia
llegan a una menopausia temprana o no pueden porque su ovario, su trompa, su útero no está funcionando de forma adecuada y reciben con alegría el óvulo de otra mujer que no lo iba a gastar en ese tiempo porque dice, yo no voy a ser mamá en este momento, yo tengo 22 años o tengo 25, estoy estudiando, no quiero ser mamá en este momento, pero me encantaría poderle donar vida a esta persona que la va a recibir. Y eso es lo que motiva a la mayoría de nuestras donantes. Nuestras donantes no son motivadas ni económica, ni por forma de reconocimiento, ni una forma, llamémoslo así, mundana, sino una forma mucho más trascendente, una forma muy hermosa de poder ser y poder donar esos huevitos que Ni si no son se perderían. ni son escogidas las donantes por las mujeres que acuden a Es solicitar el servicio. anónimo, Es anónimo, totalmente bueno, anónimo, es es anónimo. totalmente anónimo. Son mujeres jóvenes que tienen las siguientes características. Entonces, una pareja llega a nuestra unidad de medicina reproductiva o a cualquier unidad de medicina reproductiva del mundo. Dice, venga, yo tengo necesidad de utilizar un óvulo donado por X, Y o Z circunstancia. Entonces, ¿cuáles son las características mías? Yo soy blanca, yo soy trigueña, yo tengo esta estatura, yo tengo este tipo de sangre, yo tengo estos espacios. Entonces nosotros tenemos unos programas, unos software en donde podemos mirar qué compatibilidad hay de uno con el otro, se obtienen los huevos de esa donante y se hace el procedimiento con los espermas de la pareja receptora. No es que la pareja receptora, ese señor Peter Jerónimo, nunca tuvo una intimidad con Carito, ni nunca la conoció. La idea es de que no deben conocerse, las donantes y los receptores no deben conocerse, deben ser anónimos con el objeto de que el día de mañana, pues ni por un lado ni por el otro, las cosas sean de pronto bajo otras condiciones de vida. No sería prudente que después el día de mañana una donante te tocara la puerta, tú eres receptor, te tocara la puerta y dije, vea, ese bebé que usted tiene es hijo mío. Entonces, eso se prestaría a problemas no solamente administrativos, económicos, lo que tú consideres, pero la idea en este momento es de que cuando se presentan esas donaciones, siempre son anónimas y respetamos muchísimo el anonimato. En el libro te das cuenta de que trataron de sobornar a alguien de la oficina, de la unidad de medicina reproductiva, y esta niña no se dejó sobornar y los malosos del asunto que querían conocer cuál era el espacio, supeditados por Elena y por Anika, que tenían otros intereses y unos intereses malsanos, tuvieron que llegar a hacer una cosa ilegal de ir a meterse como trabajadores del aire acondicionado para lograr encontrar la información precisa, porque somos todas las unidades de medicina reproductiva, somos muy juiciosos en salvaguardar el anonimato de estas pacientes. De todas maneras, eso es una cosa novelesca, eso no ha pasado, pues porque los pacientes no se van a cruz. Ay, Dios mío, el doctor le contó a todo el mundo quién era mi donante o quién era mi receptor, ni riesgo. Lo pusimos en el sentido técnico de que fue algo a lo misión imposible, pues algo hecho bajo un espía, pero era parte de la novela. Pero nosotros somos muy, pero muy protectores del anonimato y nos parece que lo más bonito de estas técnicas de reproducción asistida es que la gente pueda acceder y esté tranquila de que nadie va a conocer su realidad ni que tampoco nadie la va a utilizar mal adecuada. Bueno, muy interesante todo esto, Jorge Alberto. Cuéntanos, por favor, cuáles son las personas o las parejas que normalmente tienen, por algunas características, eh, problemas para tener hijos. ¿Hay alguna, La, ¿Hay alguna caracterización por edad o por otra circunstancia? La mayoría de nuestras pacientes son personas grandes, mayores de 35 años, hablando de las mujeres. Lo segundo es que han tenido algún tipo de enfermedad que está disminuyendo su oportunidad de ovulación. Endometriosis es una enfermedad muy frecuente.
ya habíamos mencionado ahorita que es endometriosis, por alguna circunstancia la menstruación no sale hacia afuera, hacia la toalla de los pacientes, sino que se queda internamente y hace estragos en la calidad y en la oportunidad de su anatomía, de la anatomía de las mujeres, no las deja ovular bien. Caballeros que han tenido algún tipo de problemas, varicoceles, hernias en los testículos, cirugías urológicas. Explica, por favor, Jorge Alberto, ¿qué es el varicocele? Varicocele es una enfermedad a nivel de los testículos del caballero que por alguna circunstancia no mejora o no permite una oxigenación adecuada de esos testículos. Si te das cuenta, la naturaleza es muy linda, los seres humanos, los hombres, tenemos los testículos por fuera de la cavidad, fuera de nuestro abdomen. Están en la bolsa escrotal, están en la parte externa de los genitales. ¿Por qué? Porque necesitan 2 grados menos de temperatura que nuestra temperatura corporal. Alberto, ¿Por nuestra ¿Por qué temperatura corporal, por qué necesitan 2 grados menos? ¿Por qué? para que los espermatozoides puedan vivir y estar activos. Ah, Entonces, las personas que tienen varicoceles son hernias de varice localizadas en los testículos, hacen que los testículos se mantengan más calientes y si se mantienen más calientes, los espermatozoides se queman. Los espermatozoides disminuyen la calidad. Entonces, cuando una persona tiene varicocele, a veces, en algunas oportunidades, disminuye la calidad y la cantidad de espermatozoides activos para poder lograr ese embarazo. Entonces, esa es una de las causas en los pacientes que tienen, por ejemplo, las personas, los hombres que montan mucho en bicicleta. No estoy diciendo que todos los ciclistas van a tener dificultades, sino algunos montan en bicicleta y tienen un trauma repetitivo a nivel de sus testículos. Entonces, para eso los ciclistas utilizan badanas o utilizan sillines especializados para que no tengan la oportunidad de trastorno a nivel de sus testículos. Personas que de pronto han tenido algún tipo de infección, alguna enfermedad infecciosa, también pudieran presentar esas incomodidades y esos espacios. Personas que de pronto tienen trastornos a nivel de su útero, las mujeres que de pronto tienen miomas, crecimientos benignos dentro del útero, son pequeños como lobanillos de músculo localizados dentro del útero que producen disminución en la oportunidad de que de forma natural se puedan embarazar. Mujeres muy grandes, personas ya muy grandes o personas que por alguna circunstancia el ovario entra en una quiescencia, en una disminución en la oportunidad y lo que llamamos nosotros una menopausia temprana. Entonces, eso quiere decir, Jorge Alberto, que el hecho de que en los últimos tiempos las mujeres han aplazado la maternidad ha incrementado la necesidad de la reproducción asistida. ¿Se puede hacer una correlación? No solamente eso, Alberto, las personas que tienen países desarrollados en donde las personas aplazan su reproducción por cosas muy interesantes en la vida. Pues yo tengo que trabajar, tengo que conocer, tengo que comprar mi apartamento, tengo que hacer mi maestría. Entonces, a medida que hay un Producto Interno Bruto más grande, los países más ricos aplazan más la reproducción y eso disminuye la oportunidad de embarazo. Es mucho más fácil embarazarse a los 20, estoy hablando de una mujer, a los 28, 30 años que a los 35. Pero hoy en día, la mayoría de las mujeres, no solamente en Colombia todavía hay muchas mujeres jóvenes que se embarazan rápidamente porque no tienen acceso a técnicas de reproducción asistida, a técnicas de planificación, perdón, o porque no tienen nada más que hacer sino embarazarse. Las niñas de la comuna es muy duro porque no tienen nada más que hacer sino embarazarse. Pero la mujer que estudia, la pareja que tiene una poder adquisitivo, la persona que está estudiando, la persona que está haciendo las cosas de una forma muy pensada, muy probablemente no va a acceder a embarazarse antes de los 25, 30 años. Y como te mencionaba ahora, la oportunidad de ovulación es muy buena hasta los 35, pero ahí declina de una forma fenomenal. Y hay mujeres en Europa, la mayoría de la gente tiene su primer hijo a los 40, 42 años, en donde ya la cantidad y la calidad de óvulos no es muy buena y donde la cantidad y la calidad de espermatozoides también han caído. Lo más frecuente es de que tú tengas un hijo con alguien muy parecido de tu edad. Hay gente que tiene hijos, yo tengo pacientes de 80 años el señor y
y de 40 años la señora, y tienen bebés si se puede, pero la mayoría de la gente busca a alguien muy contemporáneo. Entonces una señora de 40 años y un caballero de 40 años tienen un chance de embarazo, primero, menos fácil, y segundo, que más fácil se presente un aborto o que se presente una pérdida o que el bebé venga con algún tipo de enfermedad. Y ahí es donde muchas empresas, estoy hablando por ejemplo de empresas del Valle de la Silicona en Estados Unidos, japoneses, muchas empresas, dentro de sus bienestares a las personas que están trabajando, entonces como bienestar laboral, llamémoslo así, ofrecen a las mujeres preservar la fertilidad, guardar los óvulos, guardar su material genético para que el día de mañana, cuando llegue su príncipe azul o cuando sea el momento de tener hijos, pues lo podamos realizar. Entonces hay empresas muy interesantes, no voy a mencionar nombres, que dentro de su nómina les prestan dinero a un valor muy barato o aún se los regalan para que las gentes vayan a técnicas de reproducción asistida. Y en Japón, por ejemplo, uno de los principales rubros de las unidades de medicina reproductiva es preservar la fertilidad en pacientes que quieren postergarla de forma voluntaria, porque otra cosa es uno preservar la fertilidad porque tiene un cáncer de mama, eso es otra cosa diferente, que lo ¿Y hacen. cómo se hace, cómo se preserva esa fertilidad desde el Se punto de manda un vista médico? medicamento, se manda un medicamento a las pacientes para mejorar la oportunidad de ovulación. Se hace una pequeña cirugía dentro de la vagina. Las señoras vamos guiados por un ecógrafo, sonido, miramos cómo están las trompas, sacamos los huevitos de esa señora y por unas técnicas de congelación que se llaman vitrificación, el laboratorista, los embriólogos guardan esos embriones y los presentan, los guardamos y los dejamos en unas neveras a menos 196 grados centígrados en nitrógeno líquido, haga de cuenta como hielo seco, que lo que hacemos es dejar y guardar los óvulos o dejar y guardar los espermatozoides o dejar y guardar los embriones para el día de mañana que las parejas puedan tener bebé. Hay una razón muy médica, muy científica y muy real, que es, por ejemplo, los cánceres. Un paciente, por ejemplo, ahora en la tarde estaba haciendo una consulta de una pareja que el señor tiene un cáncer de vejiga. Esa persona, muy triste, muy joven, 40 años, está muy triste porque probablemente no va a poder tener hijos, su pareja también de 40 años. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los óvulos de ella, los guardamos, cogemos los espermas del señor, los guardamos, los dejamos para el día de mañana, queriendo Dios que el señor le vaya muy bien en su técnica oncológica, que le están haciendo un tratamiento, le están haciendo una quimioterapia, le están haciendo una radioterapia para que su vejiga y su espacio funcionen adecuadamente, y cuando sean sobrevivientes, poder coger esos espermatozoides, esos óvulos y formar los embriones que tanto quieren. Lo que pasa es que no es bueno esperar a coger esos embriones o esos óvulos o espermatozoides más adelante, porque con la quimio y la radioterapia son teratogénicos. El término teratogénico es que estos medicamentos que evitan que el cáncer siga, esta radioterapia, esta radiación ionizante que hace que el cáncer stop, daña los testículos, daña la oportunidad de los ovarios. Entonces, uno como médico preserva la fertilidad y eso es una causa muy bonita de hacer técnicas de preservación fertilidad. Pero todos los días preservamos fertilidad en pacientes que dicen, es que yo tengo 26 años, no tengo en este momento pareja, yo quiero ser mamá, yo quiero ser papá, pero lo voy a postergar porque más adelante es mejor embarazarme de 26 años que de 40. Y es una forma inteligente de realizar. Y esa preservación, digamos, de los óvulos, ¿se puede aplazar durante varios años? Sí, señor, no O hay sea, ningún problema, se no hay guardan, se un congelan. límite, no hay un límite de tiempo. Ya el límite es un límite más personal. Yo tengo pacientes de 50 años, mujeres de 50 años embarazadas. Entonces ahí es donde uno dice, nuestra organización, la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Asistida, pues dice, y dentro de la normatividad dice, lo sugerente es antes de los 50 años. Alberto, es por la situación ya administrativa. Una persona de 60 años teniendo un bebé, pues lo pudiera tener. Técnicamente hay personas de 70 y pico de años embarazadas, pero imagínate cómo será un embarazo de una señora a los 60 años, cómo será
ese hijo que va a tener no un papá, sino un abuelo teniéndolo Claro. el mismo. Y la otra realidad, los hijos también necesitan que los padres los acompañen. Entonces, si usted se embaraza a los 50 años, pues cuando su hija o su hija tenga 15 años, usted tiene ya 65. Hay una 65 que está muy aliviada, pero también hay mucha gente que a los 65 ya tiene muchas enfermedades. Se puede subirle el azúcar, se puede subir la presión, se puede presentar algún otro tipo de trastornos. Entonces, ya es una parte más administrativa por la edad, pero teóricamente perfectamente se pueden guardar esos espermas, esos óvulos, esos embriones, hasta lo que usted considere. Hay en este momento embriones guardados de 20, 30, 40 años anteriores. Entonces, esas técnicas se pueden hacer. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy, muy, muy juicioso éticamente. Las unidades de medicina reproductiva tenemos que ser muy juiciosos en quiénes vamos a transferir esos embriones. Hay bebés en la literatura mundial transferidos en mujeres de 70 y pico de años y embarazadas en los 70 y pico de años, pero con graves riesgos de enfermar o morir esa señora y con graves riesgos de que sus bebés no tengan padres más adelante. Bueno, José Alberto, muy interesante, pero te quería preguntar también esto. Hay casos en que no se puede ayudar a las personas que están buscando estos servicios de reproducción asistida porque han sucedido circunstancias que ya son irremediables. Sí, todos los días hay casos, todos los días son menos. No es que no haya infertilidad, sigue siendo muy frecuente la infertilidad, es un problema de alrededor del 15% de las parejas, de 100 parejas que tratan y logran y buscan un embarazo, 15 no lo van a lograr de una forma tan fácil y van a necesitar tratamiento de reproducción asistida. La mayoría de las veces no tienen que llegar a una técnica de alta definición. Hay técnicas de baja definición, como la inseminación. La inseminación es muy sencilla. Cojo los óvulos de la señora, le mando la medicación para que ovule, cojo los espermatozoides del caballero, los preparamos en un pequeño pitillo flexible y dentro del útero, como una especie de canulita, los llevamos dentro de la cavidad uterina, se embarazan y tienen su bebé normal sin ningún problema. Esas son técnicas muy sencillas, muy económicas y generalmente no requieren mucha tecnología para realizarlo. Y la mayoría de las pacientes que hacen ese tipo de tratamientos logran un feliz término. Pero sí, tenemos en este momento entre un 5, un 4, un 5% de toda la población infértil que por más que logremos o por lo más que intentemos buscar, no pudieron lograr esa felicidad de ser padres. Ahí es donde nosotros les decimos, pues no todo el mundo tiene que ser papá, pero también les decimos que hay otras técnicas que se llama la adopción, es una opción bastante válida, es una opción muy bonita. Hay parejas que aceptan la adopción como una solución a un problema de reproducción, como hay parejas que dicen, no, si no lo logro con mis gametos, si no lo logro con una técnica de reproducción asistida, pues entonces ahí paro y me quedo sin hijos. Y también es válido. Ahí en el libro, una de las cariocas dice, yo no quiero ser mamá, no deseo ser mamá, dentro de mi proyecto de vida no quiero ser mamá, y toma la decisión de no tener hijos. Y es una decisión tan valiosa como la persona que toma la decisión de hacerse un tratamiento de reproducción asistida. Pero aún en los casos difíciles, las parejas intentan. O hay casos en que ya usted, como especialista, le dice a esta pareja, no vale la pena hacer el intento. Ya No, se sí, sabe de antemano. la mayoría de las veces lo intentamos. Hay procesos en los cuales uno dice, ya sabe que no lo intente con los gametos suyos, imposible. Mire lo que le pasó a Marli Tatiana, ella intentó allá en Valencia, en España, intentó con el doctor Hermenegildo Villanieto. Te voy a contar el cuento de Hermenegildo. Sí, Hace muchos años, de dónde sale ese nombre? hace muchos años, un profesor de nosotros brasileño llegó a Colombia, Medellín, a contar su cuento y a mencionar el tipo. Él tiene una clínica en Río de Janeiro que se llama la Clínica de los Niños. Es una clínica, 5 pisos, en donde él es el dueño, el espacio, el mentor, y nos contaba de que para él no equivocarse, para poder saludar a todos los niños cuando iba a un centro comercial o cuando iba por la calle y le decían, vea doctor, este es hijo suyo. Entonces él les decía a todos los niños el mismo nombre. En Brasil es muy frecuente el Junior. Entonces él a todos les decía, este es Junior. Entonces, para que la gente se sintiera muy bien, entonces él saludaba a todos los niños y a todos les decían, hola Junior, hola Junior, hola Junior. Ese es el nombre genérico que le daba a todos los niños. Entonces, alguna vez que yo estaba
en España, conociendo una unidad de medicina reproductiva, escuché el mismo cuento, pero con un doctor Hermenegildo. Entonces ya ahí quedó Hermenegildo. Y entonces yo a todos mis hijos, a todos mis niños, molestándolos cuando les estoy haciendo la ecografía y haciendo el espacio a la señora diciendo, bueno, acuérdense que el niño se va a llamar Hermenegildo. Ahora en pandemia los ponemos Pandemio, Covidio, María Pandemia, Covidio Andrés, esos son los nombres jocosos. Y entonces cuando yo me los encuentro en un centro comercial, cuando yo voy con mis dos hijos caminando en un centro comercial, pues veo muchos niños y dicen, vea, ese fue el doctor que lo ayudó a usted a traer. Y entonces yo todos los saludo, hola Hermenegildo, ¿cómo estás? Y toda la familia dice, vio, el doctor se acuerda de usted que le decía Hermenegildo. Yo no me acuerdo de todos los nombres, es imposible uno acordarse de 6.500 nombres y relacionarlos con los pacientes, pero uno sí se acuerda del nombre genérico que les ponía. Entonces ahí es donde le pusimos el nombre de Hermenegildo. Respuesta a tu pregunta, Alberto, sí, existe posibilidad en el cual uno le dice a un paciente, ya sabe qué, no siga adelante, pare aquí, porque técnica y administrativamente sus espermas no van a dar. Pero entonces ahí es donde utilizamos el semen de un donante, podría ser, o si sus óvulos no van a dar, utilice el óvulo de una donante, o si verdaderamente su cuerpo no va a dar, utilice entonces el espacio de otra persona como un útero subrogado. Y hay gente que dice, no, no voy a hacer nada más y se acabó y ahí es muy triste y hay pacientes en los cuales no logramos solución. Sabemos que como todos los seres humanos logramos hasta cierto punto, en medicina nunca 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 es muy parecido a 2, pero nunca es 100% seguro. Nunca en medicina hay seguridad completa. Hermenegildo Vivolotti, lo Uh conocí -huh. yo, Uh fue el -huh. cónsul de Italia en Medellín. Tenía una Mira que, marmolería, amigo de mi papá. Se uh -huh. llamaba Hermenegildo Vivolotti. Tiene hijas, ya de estar muy viejas, hijos también muy viejos que vivían aquí en Medellín. Era el único otro Hermenegildo que yo conocía. Hay un Vivolotti que debe ser compañero de mi papá todavía vive, gracias a Dios, Quique, que ahí se lo dedico el libro. Quique tenía un compañero ingeniero eléctrico, él es ingeniero eléctrico de la Universidad Bolivariana, y tenía un ingeniero, compañero de él, que era Vivolotti. Debe ser sobrino o Hijo del nieto, cónsul, sin duda, con porque es toda un seguridad. cónsul que llegó en los años 30 a Medellín, muy famoso porque él hacía todas las lápidas de mármol de los cementerios de Medellín. Entonces Entonces lo en conocía el todo el mundo. cementerio ahí del San Pedro debe tener más de un Vivolotti. Sí, claro, él importaba, como en muchas ciudades de Colombia eran italianos que traían mármol de Carrara, no tanto para casas o construcción, sino para las lápidas de los cementerios. Bueno, hay la percepción, Jorge Alberto, que estas técnicas de reproducción asistida son para gente que tiene mucho dinero. ¿Sí o no? La respuesta es no, porque como te dije ahora, pues en el libro hablamos de técnicas de alto, del top, y hablamos de navieros, pero también hablamos de gente pobre o de gente que hace un esfuerzo y hace su procedimiento. El grande de nuestros pacientes en la unidad de medicina reproductiva que nosotros tenemos hace 23 años es pacientes que tienen un poder adquisitivo mediano, que hacen un esfuerzo muy, muy, muy grande, pero económicamente es mentiras que tengan que vender su casa o que sean técnicas muy complejas. Y algunos pacientes, no son muchas, pero algunas pacientes pueden acceder con unas justificaciones muy precisas a técnicas apoyadas por la empresa prestadora de servicios de salud, lo que es la gente con tutelas y con estos elementos. Hoy en día, pues todavía es muy complejo, pero hay algunas pacientes que pueden acceder a esos elementos. Económicamente no es tan difícil, Alberto, y como la mayoría de la gente no requiere técnicas de tan alta definición, sino muchas veces con una asesoría, un acompañamiento, unos exámenes, una medicación, un procedimiento quirúrgico sencillo y económicamente no es tan costoso. La mayoría de las veces ellos pueden hacer un esfuerzo y realizarlo. No es tan costoso, no hay que vender la casa para... Pero en general las EPS y las prepagadas no cubren estos La servicios. mayoría no. Casos No, muy no. específicos, con problemas muy específicos, algunas EPS lo cubren, pero la mayoría de las veces es del bolsillo de la gente. Pero la mayoría de las veces no hay que llegar a hacer procedimientos tan costosos. No Y el necesitan... rango, digamos, de los servicios más solicitados está en qué sumas. El rango de los servicios que le cuesta a esa pareja está entre cuánto y cuánto. Precios, estás hablando, no, la Sí. mayoría de la gente con tratamiento médico, estamos diciendo de unos exámenes clínicos sencillos, una valoración bien de sus trompas, una valoración de su función espermática, son todos examencitos que muchas veces
no se los cubre muy bien la póliza. La gente con 1 millón de pesos, 1,5 millones, la mayoría de las veces accede y logra embarazarse, la mayoría. Estamos hablando del 60-70% de la población, no se gasta más de 1,5 millones de pesos haciendo el diagnóstico y el tratamiento. Habrá algunos que necesitan hacerse inseminación y habrá otros que necesitan técnicas de alta definición que cuestan más dinero. Pero como te digo, no son la mayoría. La mayoría con técnicas de baja complejidad y de bajo costo tienen la oportunidad de realizarse. O sea, con técnicas que están por debajo de los 5 millones de pesos. Sí, señor. Se pueden obtener los servicios que están buscando. Sí, señor. Y Jorge Alberto, las técnicas ya son universales, o sea, ya no hay médicos que tengan una varita mágica que no tengan otros médicos, sino que en todas partes son las mismas técnicas. No hay nadie que pueda hacer, un doctor Hermenegildo en Valencia, España, no puede hacer lo que se hace aquí. Todos pueden hacer lo mismo. Gracias a Dios, hoy que en estas épocas tan globalizadas, llamemos así, Alberto, la información está a un clic. Yo en este momento ahora tenía seminario con mis residentes, yo tengo residentes de 2 universidades de aquí de la ciudad de Medellín. Le estamos enseñando a los colegas que aprendan estas situaciones. Hay personas que están estudiando esto y que yo creo que uno no se puede quedar de semilla, uno tiene que lo que uno conoce y lo que tiene en su cabeza, va a llegar un momento en el cual ya no lo va a poder actuar, no lo va a poder favorecer. Entonces, yo creo que es importante transmitírselo a las otras generaciones y que lo conozcan. Entonces, frente a la pregunta es de que prácticamente uno con un clic, ahora estábamos haciendo un seminario, un club de revistas, y estábamos viendo artículos que no han salido a la luz pública, sino que los hacen en pre-prensa, es decir, artículos que van a salir ahorita en el New England o en el American o en cualquier revista que van a salir solamente para julio de este año, y ya los tenemos acceso. Entonces uno revisa el artículo y dice, vea, esto está bien, esto está mal, esto lo puede hacer. Entonces, verdaderamente la información ya no es de nadie. Antes la información era de unos muy pocos que tenían la oportunidad y se quedaban con ella y la utilizaban mal porque no le permitían a los demás. Hoy en día nadie es dueño de la información, todo el mundo tiene la información. Una cosa es lo que aparece en la lectura y lo que aparece en los libros, y otra cosa es la práctica, otra cosa es la realidad que se presenta. Entonces, sí hay hermenegildos. En Valencia hay un grupo muy bueno, por eso lo coloqué en Valencia, porque es un grupo que yo le agradezco mucho, ayudó mucho a mi formación y a la formación de mi señora y de muchos colegas que trabajan con nosotros en nuestra unidad de medicina reproductiva. Y el grupo es un grupo estándar y es el grupo GOL y es el grupo que más investiga o uno de los que más investiga a nivel mundial frente a reproducción asistida. Y eso hay que reconocerlo. Y las personas tienen unos estándares y unos volúmenes muy grandes y una curva de aprendizaje muy, muy, muy adecuada. Pero en este momento, un médico muy bueno en Bogotá, un médico muy bueno en Londres y un médico muy bueno en Australia pueden estar hablando de la misma técnica de reproducción asistida de tú a tú sin ningún inconveniente. Antes de la pandemia nos reuníamos en congresos anuales, uno americano y otro europeo de reproducción, pero ahora con pandemia es muy difícil desplazarnos. Entonces imagínense, 800, 900, 1,500 médicos súper expertos reunidos en una reunión de estas de por Zoom o una de estas plataformas, discutiendo temas y diciendo, no, venga, es que mi experiencia, esto dice el libro, esto dice el artículo, pero mi experiencia es que lo debe hacer así, o dele un día más, o dele un día menos, hágalo de esta forma, no lo haga en la mañana, hágalo en la tarde. Todo ese tipo de experiencias en conjunto favorecen a que los resultados sean mejores. Y ya la gente no puede ser egoísta. Si yo tengo algo informativo, que lo tengo que presentar a los demás. Somos muy tranquilos en ese sentido. Yo creo que ya la información para uno solo, eso es cosa del pasado. Y se podría decir, Jorge Alberto, que ya en esta materia de reproducción asistida, todo lo que se podía saber científicamente ya se sabe o hay fronteras nuevas por conquistar. Un profesor mío los decía, usted en su medicina y en lo que usted actúa, usted conoce solamente la punta del iceberg, solamente conoce menos del 1%, usted de ahí para abajo no conoce más. Alberto, nos falta todo para conocer. En este momento hacemos mucho, pero nos falta muchísimo más para conocer. Biología molecular, elementos de energía, elementos de epigenética, elementos para poder tener mucha mejor, más precisión para hacer, llamamos nosotros
medicina de precisión. Hay pacientes que requieren una medicación específica, una dosis específica, en unos días específicos, a una hora específica para que eso funcione mejor. Hay personas que consideramos que el tratamiento es este, pero no tenemos las argumentaciones científicas para decir que este otro no es. Yo creo que en medicina reproductiva y en todo lo de la medicina, en este momento, todos los días se aprende algo nuevo. Yo le digo a mis residentes, ahorita estábamos operando con un residente haciendo una cirugía, y le dije, y esto vea, lo acabo de aprender. Y dice, sí, profe, yo no sabía esto, lo acabo de aprender. Y yo le dije, si usted algún día se levanta en su residencia y no aprendió, lo mismo lo hago yo. Si yo hoy día no aprendí algo nuevo, lo perdí. Es un día perdidito. Todos los días tenemos que aprender algo y todos los días tenemos que afianzar cosas buenas y desaprender cosas que no son tan buenas. No, yo creo, don Alberto, que todos los días tenemos que aprender cositas nuevas. Todos los días es nueva información. ¿Cuántas clínicas de reproducción asistida hay en el país o cuántas unidades? En Colombia, en la Asociación de Centros de Reproducción Asistida, que nos reunimos, una junta directiva y lo que fuera, somos 35 unidades de medicina reproductiva en el país, con registro INVIMA, con registros especializados, somos 35. Y hay otras 4 o 5 que por alguna circunstancia trabajan como rueda suelta en otro espacio. Póngale unas 40 unidades de medicina reproductiva, pero en Estados Unidos perfectamente pueden ser unas 2.500 unidades de medicina reproductiva. En Bogotá, por ejemplo, hay en este momento 15, 20 unidades de medicina reproductiva funcionando. En Medellín hay 4, 5, en Bucaramanga hay 2, en Cali hay 5, pues es un número más o menos, en Barranquilla hay 3, hay bastantes, eso depende mucho del número de pacientes y del espacio que se presenta. Respuesta a tu pregunta, alrededor de unas 35, 40 unidades de medicina reproductiva en el país de Colombia. Que se pueden considerar como clínicas que funcionan aparte de hospitales y de otras clínicas. Son clínicas dedicadas únicamente a esto. Sí, muchas se apoyan, nosotros nos apoyamos en una clínica donde tiene hospitalización y espacios, pero la mayoría de las unidades de medicina reproductiva trabajan directamente con un apoyo de otro grupo de espacios, pero la mayoría son con un NID diferente, de un espacio diferente, son muy poquitas las que trabajan directamente con entidades, con hospitales grandes o con clínicas grandes. La mayoría son clínicas de medicina reproductiva que se apoyan en otras unidades. Y cuando dices estábamos operando, o sea, ¿se operan los casos de reproducción asistida o de qué estamos hablando? Por ejemplo, lo que te mencioné ahorita, miomas. Esta semana operamos una señora muy interesante, una mujer muy joven, 42 años. Mira lo que estoy diciendo, muy joven, 42 años. Ya te dije que para reproducción asistida, juventud es más de 30, menos de 35, pero esta señora todavía la consideramos muy joven. Algún colega en alguna parte del país le dijo, venga, usted tiene miomas muy grandes, le voy a sacar la matriz. Cuando a una mujer le van a sacar la matriz, implica que no va a poder tener hijos después, va a ser muy complejo. Entonces, buscó una segunda opinión y la llevamos a cirugía. La doctora Adriana Arango, mi señora, mi persona, uno de los residentes, pues entramos a cirugía, le sacamos 7 miomas, el colega pensaba sacarle del todo la matriz, nosotros le sacamos los miomas, crecimiento benigno del mismo, dejando el útero adecuado, la dejamos recuperar entre 3 y 6 meses y si Dios quiere, a finales de este año, principios del año entrante, se estará embarazando y podrá tener un bebé. Hay una pareja muy interesante, una pareja, ahorita estaba hablando con ellos directamente, una pareja que vive en Miami, él es italiano, ella es española, viven en Miami, y alguien allá en Miami le dijo, vea, usted tiene un útero llevado, se lo van a sacar. Entonces vino aquí a Colombia, pidió un concepto porque alguien había venido, le hicimos la miomectomía, le sacamos el mioma hace como un año, después le hicimos su técnica de reproducción asistida y hoy está feliz porque tiene un embarazo de 8 semanas, tiene 2 bebés, transferimos embriones y los 2 le pegaron y ella está feliz, ella no cree que está en embarazo. Ella decía, Jorge, yo no creo, yo creo que tú me estás diciendo mentiras, yo no me creo embarazada porque ella había perdido toda la fe, había perdido la energía. Y cuando logra ese embarazo, mira, cuando Marlita Tatiana logra ese embarazo que grita ya en esa barraca de Ibiza, en donde los cactus le rebotan diciendo, estoy en embarazo, eso es de pronto el lugar más maravilloso del universo para una pareja
que ha tenido dificultades para reproducirse. Puede ser el lugar más de clímax en una persona que ha tenido dificultad para reproducirse. Es cuando Díaz le hace el gol a Brasil. Ese señor nunca más en la vida se le va a olvidar que ayer le hizo un gol a Brasil y que se le hizo de chalaca. Yo creo que ese señor ya, eso es el top de él. Entonces, para una pareja de reproducción asistida, lograr su embarazo es lo más bonito que puede existir en Pero este caso que nos estás contando da a entender que siempre hay que buscar una segunda o tercera opinión cuando a uno le dicen no se puede, que hay a veces la posibilidad de seguir intentando cuando la primera respuesta es no se pudo. Yo creo que es muy importante escuchar un concepto. Yo creo que es muy importante escuchar a otro amigo o otra persona que te dé espacios. Y más cuando son cosas tan dramáticas. Porque si a ti te dicen, venga, es que le tengo que operar esta uñita que la tiene torcida, bueno, pues si le operan la uñita y le queda torcida, no importa. Pero si te van a decir, te voy a sacar la matriz, o a un señor le voy a decir, venga, le voy a retirar sus testículos, le tengo que sacar la próstata, espérate un momentito, vamos a analizarlo, venga, pensémoslo, es lo último. ¿Hay alguna técnica alternativa? ¿Se puede hacer algo? Yo creo que es muy valioso el escuchar una segunda opinión. No estoy diciendo que la primera opinión sea mala, sino que escuchar, yo creo que uno nunca pierde por escuchar. Nadie pierde por escuchar. Bueno, Jorge Alberto, muchísimas gracias, pero falta una cosa muy importante sobre el libro. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Dónde se puede pedir por internet? ¿O en qué librería se consigue? Muchas gracias, muy amable por la entrevista, gracias por este espacio, gracias por sus palabras generosas al leerlo. Es muy valioso para mí encontrar personas tan eruditas como tú leyendo la obra de un escritor neófito, pero que tiene ganas de hacer cositas y hacer el espacio. Se consigue en la Librería Nacional, se consiguen editores y escritores, se consigue en Amazon también. Está allá en ese espacio, lo pueden encontrar sin ningún inconveniente. Autores y editores tienen su oportunidad de mandar el libro a cualquier lugar del país, el número de libros que se necesiten. Lo consiguen en www.autoresyeditores.com o lo consiguen, hay una página mía que es www.ladonante.com, y los que les gusta Instagram, en Instagram está La Donante Libro. Ahí tenemos toda la información frente al mismo y muchas gracias. Los que les interese escucharme ahí en la donante.com o en la Instagram, nos podemos poner en comunicación y muchas gracias por este espacio y espero que la gente se haya entretenido en un tema que no es el de todos los días, pero que es agradable de escuchar y de conocer. Y entonces, aparte de la página que estás mencionando, de las dos páginas, también se puede pedir por la página de la Librería Nacional, no solamente en las librerías de la Librería Nacional de la cadena, sino también en librerianacional.com se puede pedir el libro. Se consigue. Se puede pedir por Amazon el libro físico o el libro electrónico. El libro electrónico. En Amazon está en Electrónico. este momento electrónico. Si lo quieren físico, por autores y editores. www.autoresyeditores.com, Así es. ¿correcto? Sí, señor. Autores y editores. Así es. Autoresyeditores.com. Sí, señor. Así es. Bueno, y además es un libro que tiene páginas muy ardientes y ardorosas, que en otras épocas, Jorge Alberto, estarían prohibidas en los libros. Hay pasajes. Yo creo que la vida tiene salecitas, entonces es Y importante. Hay cositas más dulcecitas y lo otras digo no. porque había otras épocas en que la clasificación de las películas, por ejemplo, Sí, prohibidas para todo católico, otras mayores para mayores de 21, cuando la mayoría de edad era no a los 18, sino a los 21 años. Hay una Y anécdota interesante. Un profesor amigo, mi urólogo, aquí ya falleció el doctor de los Ríos, en su momento pionero en la parte de reproducción. Él era muy, pero muy católico, como todas las familias aquí en Antioquia, muy católico. Y por alguna circunstancia, cuando él empezó con el banco de semen y con explicarle a la gente que había otras técnicas y que había procesos,
él mostraba su excomunión, que lo excomulgaron por realidades frente al mismo. Pues yo tengo muchos pacientes que tienen su familiares sacerdotes y nos sentamos a conversar con el sacerdote. Nosotros no estamos haciendo, yo soy católico y me considero creyente y practicante, pero nosotros con todo el respeto del mundo tratamos al máximo de explicarle a la gente, nosotros no estamos manipulando genéticamente a los bebés, nosotros no estamos haciendo nada delicado que sea contra la realidad. Obviamente que hay algunas encíclicas que han tenido dificultades frente a técnicas de reproducción asistida, pero desde que uno sea muy respetuoso frente al espacio, consideramos que perfectamente podemos seguir tranquilos con lo que estamos haciendo. Lo importante es hacerlo con calidez, con respeto de la vida, con respeto de los seres que lo están haciendo y con respeto mucho de los seres que son los que nos mueven a nosotros, nos motivan. La vida es la que nos motiva a nosotros. Así es. Muchas gracias, Jorge Alberto, por aceptar la invitación y por todas las explicaciones de tipo médico, científico y por el libro y porque esperamos ahora que venga otra obra. Se llama La Residente, es muy interesante. Es todo lo que ha vivido, es todo lo que viven los médicos jóvenes tratando de buscar la oportunidad de formarse, pero muchas veces no se pueden formar aquí en el país, sino que tienen que salir a otras latitudes en donde los tratan mal, los consideran sudacas. Cuando yo estaba formándome, este es el sudaca, esa es la forma despectiva de llamar a la persona sudamericana. Muchas veces chocan contra culturas y espacios diferentes, su inteligencia, hay médicos aquí que son mucho más inteligentes, no estoy hablando mal de nadie, pero son muy inteligentes, tienen muy buena formación, tienen muy buena medicina, pero chocan contra la parte administrativa de otros centros. Entonces se llama La Residente y es interesante y ahí lo van a leer después. Es un choque de culturas en donde, ¿por qué un médico no puede formarse bien en otro lugar? Solamente porque lo desprecien o lo pongan en entredicho su conocimiento, solamente porque nació en X o Y lugar de la geografía del mundo. Se llama La Residente, los invito para que en el próximo Semana Santa lo conozcan. Ya escribiste un libro, ya tuviste 2 hijos, te falta sembrar un árbol. No, O ya lo sembraste. tengo árboles en la finca de mi suegra, Bueno, de Doña Lilo. entonces has cumplido con los Tenemos un objetivos. sembrado de aguacates muy bonito. Por allá te invitaremos cuando vuelvas a Medellín para Bueno, que conozcan los aguacates de Doña Lilo, que son muy bonitos. Y ya hemos sembrado bastantes aguacaticos. Ahí tenemos el entonces arbolito. has cumplido con todas las metas de la vida. Todavía me faltan, todavía me faltan. Tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol. Muchas gracias, Jorge Alberto. Ha sido muy Muy grato. buena noche y gracias. Muy amable por su tiempo. Cuando salga el otro libro el año entrante, nos volvemos a ver. Muy agradecido. Muy Hasta amable, luego. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.